familia de Tiago. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Un día, como otro cualquiera, había un pueblecito alejado de la gran ciudad. Las personas que vivían en ese lugar siempre estaban felices. Pero en una clase de primaria del colegio público de dicho pueblo, nos encontrábamos a Tiago, un niño moreno de 8 años, que era el más pequeño de su clase. Tiago solía estar solo, era muy callado y siempre se ponía triste cuando escuchaba a otros niños hablar de su familia o sus viajes familiares. A Tiago no le gustaban nada los gritos, se asustaba muy fácilmente. Con cualquier ruido que fuera demasiado alto, se asustaba un montón y no solía expresar sus emociones o sentimientos, pero era un chico muy listo y creativo. Aunque no lo demostrara, él solía expresarse a través de sus dibujos, ya que le encantaba pintar. Un día, en clase, la señorita Reyes envió un trabajo para hacer en casa y los niños podían hacerlo con sus familiares. Consistía en hacer un dibujo de su día después de clase, donde tenían que estar sus seres más queridos y que al día siguiente tendrían que exponer a sus compañeros y explicar el por qué son sus seres más queridos y las cosas que hacían con ellos todos los días. Pero Tiago estaba preocupado, no sabía si podría hacerlo. Al salir de clase, Tiago iba caminando hacia su casa. Se encontró en el parque a doña Rogelia, que siempre estaba sentada en un banco allí dándole de comer a las palomas. Y siempre doña Rogelia le daba a Tiago una de sus galletas de chocolate. Estaban buenísimas. Además, tenía un oído impresionante, ya que siempre se enteraba de cualquier cosa que sucediera. Doña Rogelia le dijo a Tiago que vio a Julia, la hermana de Tiago, salir corriendo de su casa y muy disgustada. Tiago no sabía dónde podría haber ido Julia. Estaba muy preocupado por su hermana. Cuando Tiago llegó a casa, no se sorprendió al no encontrarse a nadie disponible de allí. Para él era común y rutinario no encontrarse a nadie, ya que su papá no solía estar nunca en casa. Él estaba trabajando todo el día y no solía verlo nunca. Cuando él llegaba a casa era muy tarde, tanto que siempre Tiago se encontraba durmiendo en su cama y se despertaba cuando llegaba su papá, pero nunca se atrevía a salir de su habitación porque Julia le había dicho que no lo hiciera y se escondía debajo de sus sábanas. Su mamá siempre solía estar por las mañanas limpiando la casa. Lo que más le gustaba hacer su mamá era ir de compras y quedarse todas las tardes encerrada en su habitación hasta un poco antes de que llegara papá, ya que tenía que hacerle la cena a papá, si no se podría mosquear. Tiago no sabía qué podría hacer su madre en esa habitación, pero debía de ser algo divertido, porque su mamá solía quedarse allí durante muchas horas encerrada. Aunque Tiago llamara a la puerta, ella no contestaba. Tiago tenía a su hermana mayor, Julia. Era muy buena y siempre estaba cuidando de él. Ella tenía unos 8 años más que él. Solía acompañarle al colegio por las mañanas. Le preparaba unos sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada, riquísimos para comer, e incluso Julia muchas veces se iba a dormir a su habitación y le contaba cuentos e historias de superhéroes para poder dormir. Muchas tardes, Tiago se sentía muy solo, pero solía ir a casa de Ramón, su vecino, un anciano muy amable
alegre y simpático, que había perdido la vista hace mucho tiempo, y solía visitarlo para hacerle compañía y jugar con él al ajedrez. Y claro, con su perro Pepe, que era muy cariñoso. Cuando Tiago volvió a casa, se metió en su habitación y empezó a pensar en lo que tenía que hacer. Tiago no conocía a sus abuelos, ni sabía si tenía tíos o primos, ya que no solían ir a las reuniones familiares y sus padres no querían hablar de él. Así que Tiago no sabía cómo hacer su trabajo de clase. Aún así, cogió sus pinturas, se sentó en su escritorio y comenzó a pensar. ¡Ay! Tiago estaba muy triste, no sabía qué hacer. Cuando llegara al día siguiente, no iba a poder mostrar su dibujo, pero pensó en lo que dijo la señorita Reyes, que debía de dibujar a sus seres más queridos y explicar qué es lo que solían hacer después de clase. Y decidió pintar a Ramón, a Pepe, a doña Rogelia, pero sobre todo a Julia, que eran sus seres más queridos. Día siguiente, en clase, Tiago estaba muy nervioso porque no sabía si había hecho bien el trabajo que le mandó la profesora. Pero empezó a escuchar a sus compañeros cómo hablaba de su familia y empezó a unir hilos. Por ejemplo, su compañera María contaba cómo su mamá le hacía siempre para mendar riquísimos pasteles y dulces, que aunque su mamá le regañara, ella le quería mucho. Tiago pensó, a mí doña Rogelia me suele dar muchos dulces y se porta muy bien conmigo. A veces me regaña porque voy corriendo a todas partes, pero aún así es muy buena. Luego, Lucas contaba cómo jugaba al fútbol y veía la tele con su abuelo, que aunque era muy mayor y solía decir cosas sin sentido, él le tenía mucho aprecio. Tiago pensó, yo suelo jugar también mucho con Pepe y nos lo pasamos muy bien. Además, don Ramón me enseñó a jugar al ajedrez y nos hacemos mucha compañía, los dos para no aburrirnos. Y su compañera Cecil hablaba de su padre, de que todas las noches se quedaba esperando despierta para escuchar a su papi cómo le contaba un cuento y a recibir un beso de buenas noches. Y Tiago pensó, eso es lo que hace Julie conmigo. Ahora era el turno de Tiago de exponer su dibujo a sus compañeros. Pero sus compañeros empezaron a reírse de él, porque decían que no podía ser las personas que más quería un perro, una desconocida que estaba siempre sentada en el parque hablando con los pájaros, o un vecino. Tiago agachó la cabeza y le empezaron a salir las lágrimas. La señorita Reyes vio lo que estaba sucediendo y decidió actuar. Preguntó a los compañeros de clase de Tiago, ¿por qué estáis riendo de Tiago? Y uno de los niños dijo, porque no sabe que no puede ser un ser querido, un perro, ni una desconocida que estaba sentada en la calle. La señorita Reyes preguntó, ¿y por qué no? Todos ustedes habéis hablado de vuestros padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, pero yo nunca dije que tuvierais que hacer eso. Para mí, Tiago ha sido uno de los mejores en exponer su dibujo y ha sabido hacer lo que yo pedía. Los niños de clase se quedaron confusos, no entendían cómo podía ser así. Mientras tanto, Tiago empezó a levantar la cabeza y a secarse las lágrimas que ocultaba su sonrisa. Y la señora Reyes dijo, la familia no siempre es de sangre, son las personas en tu vida que te quieren la suya, aquellos que aceptan por quien eres, aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y aquellos que te aman sin importar nada.